Acercamos a la palabra de Dios en reverencia. Seguimos con nuestra serie de las bienaventuranzas en el capítulo 5, verso 6 del libro de Mateo. Igual creo que está allí. Sí. Mateo capítulo 5, verso 6, y hoy nos toca la cuarta bienaventuranza. Hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oramos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Dios, por este privilegio de poder exponer tu palabra. Que tú nos tengas como obreros fieles, Señor, para predicar tu palabra, Dios, que es poderosa. Pero sabemos que no hay capacidad en nosotros, Dios. No hay ninguna capacidad. Y cada vez que tenemos esta responsabilidad, tú sabes, Dios, lo que ocurre en nuestras vidas. Rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Rogamos también en el corazón de nuestros hermanos que están en este lugar, que han de escuchar tu palabra, que tú le puedas hablar, Dios, por medio de ello. Y que uses mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Como decía recién, continuamos con la serie del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Hoy nos toca la cuarta bienaventuranza. Una bienaventuranza muy rica en todo lo que dice. Quizás es muy poquito lo que dice ahí, pero les animo a que pueda estar leyendo el Sermón del Monte. Es maravilloso. No tenemos el tiempo de poder transmitir todo lo que uno puede estar meditando en esto, pero con la ayuda de Dios vamos a intentar hacerlo. El título de nuestro sermón es Un hambre ardiente por la voluntad de Dios. No me esforcé mucho, sino más bien estoy parafraseando lo que dice la bienaventuranza. Así que me gustaría en algunas oraciones resumir lo que el mensaje va a transmitir, y es: el creyente verdaderamente bienaventurado es aquel que tiene un anhelo profundo e insaciable por vivir conforme la justicia y la voluntad de su Creador, confiando únicamente en que solo Dios puede saciar ese deseo. En simples palabras, eso es lo que vamos a tratar de transmitir en este sermón. Y pensando en esto, ¿no? Introduciéndonos, en la vida todos tenemos hambre de algo, siempre, de éxito, de aprobación, de comodidad, de placer, de triunfo, de alcanzar esas cosas que decidimos todos los días perseguir constantemente y trabajamos en eso con intensidad. Tenemos hambre de alcanzar esto o aquello, terminar un estudio, capacitarnos en aquello, conseguir un trabajo, y hay un deseo, ¿no?, en nosotros. Hay un hambre por alcanzar cada una de estas cosas, entre muchas otras cosas más. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a la cuarta bienaventuranza y vemos el hambre que está hablando nuestro Señor Jesucristo, es opuesto a todo tipo de hambre que tengamos en este mundo. Es opuesto, contrario. Es totalmente, es como blanco y negro. Es como la noche y el día. Es distinto. Porque el hambre que está hablando nuestro Señor Jesucristo es un hambre espiritual. Es un hambre que ocurre en el interior de las personas. Es un hambre muy profundo. Nace obviamente de un alma regenerada. Esto no le ocurre a los incrédulos. Y sepa entender esto. Esta hambre que el Señor nos va a hablar, ese deseo por hacer su voluntad, no le ocurre a las personas del mundo que no aman a Dios. No le ocurre y no le ocurrirá antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Esta bienaventuranza no es una invitación superficial a portarse bien. No es que el Señor nos está llamando, bueno, esta semana vamos a portarnos bien. Bueno, esta semana no voy a pecar, voy a tratar de dirigirme bien hacia las autoridades, voy a respetar los semáforos, bueno, esta semana voy a hacer buena letra. Esta bienaventuranza no nos manda a portarnos bien, no está demandando eso. Algunos tienen esta idea, ¿no?, errónea, de que el cristianismo se trata de reglas.
venimos al cristianismo y decimos, uy, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nuestros parientes cuando nos preguntan, sí, pero ustedes no pueden hacer esto, no bailan, no cantan, no hacen esto, no van, ¿no les pasó? Bueno, la idea que tienen las personas, incluso los cristianos, que el cristianismo se trata de cumplir reglas. Andamos en esta vida con dos listas, la lista del sí y la lista del no. Esto sí puedo hacer, esto no puedo hacer. ¿Y saben cómo se llama esto? Esto se llama moralismo. Tratar de moralizar a las personas, tratar de que las personas se vean moralmente correctas. ¿Está mal esto? ¿Está mal ser verdaderamente unas personas morales que honren al Señor? No, no está mal. Pero no se trata de eso el cristianismo. Mis hermanos, la vida cristiana no es una tarea que debemos cumplir como si fuera una lista como la que vamos al supermercado. No sé si usted hace lista, pero yo me olvido de todo. Siempre estoy haciendo lista. Pero la vida cristiana no es una lista de cosas que tenemos que hacer o cosas que tenemos que cumplir. Esta hambre que está mencionando nuestro Señor Jesucristo, este Rey, es un llamado directo a examinar nuestros corazones. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué deseo realmente? ¿Te preguntaste esto? ¿Qué es lo que desea tu corazón realmente? Luego de esta pregunta, podría decir, ¿vivir según mi voluntad o vivir según la voluntad de Dios? Dice Martin Lloyd-Jones con respecto a esto, el cristianismo no busca la felicidad como fin, sino la justicia. Al buscar la justicia, dice él, encuentra la verdadera felicidad. De eso se trata el cristianismo, de buscar hacer la voluntad de Dios. Y de eso es lo que trata este sermón. Quiero con ustedes compartir 4 aspectos o 4 puntos importantes de esta bienaventuranza. Y la primera es la condición del alma hambrienta. Es lo primero que vamos a tratar. Lo segundo, en el mundo que vivimos necesita más hambre y sed de justicia. El tercero, la dicha, la bienaventuranza. Y lo cuarto es la promesa que el Señor nos da en esta bienaventuranza. Así que vayamos ahí a nuestro primer aspecto de esta bienaventuranza, y es la condición del alma hambrienta. Me gustaría que podamos leer de nuevo el texto. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una necesidad vital, urgente, en la vida del creyente, de los ciudadanos de este reino. Urgente. Y no es un gusto opcional, no es algo que yo puede pasar desapercibido. No, es una necesidad vital. ¿Suena bien? Jesús usa las palabras hambre y sed ahí en nuestro texto como una metáfora. No es que está hablando literalmente que los ciudadanos de su reino tienen hambre y tienen sed literalmente, de comida o de alguna bebida, sino él usa un lenguaje como lo hace el Señor, ¿no? Constantemente mirando un pájaro, observando una flor, y el Señor tenía esa forma de enseñar. Y de esta manera Él lo hace, trayendo a nuestra memoria cosas que nosotros sabemos de la cotidianidad de cada día, y nos preguntamos por qué justamente en esta bienaventuranza el Señor usa esta expresión, este lenguaje, y precisamente lo usa porque son las más intensas del ser humano, las que más puede sentir. Nadie puede pasar desapercibido cuando uno tiene hambre. ¿No es así? Y cuando tiene sed también. Es algo que no podemos ocultar. Quizás los demás no lo saben, pero nosotros tenemos esa necesidad. Y ese es el punto que el Señor está tratando en este lugar, en este pasaje. Muy bien. No es una curiosidad espiritual, lo que está tratando el Señor es una desesperación santa, un hambre santo. El alma que ha conocido a Dios no puede conformarse con menos de hacer su voluntad. Los corazones de los ciudadanos de este reino fueron transformados y no se conforman de vivir de la misma manera que vivían antes, se conforman en vivir la voluntad de Dios y hacer
su justicia. Por eso decíamos anteriormente, cuando arrancamos, que este deseo y esta hambre no ocurre en el corazón de los incrédulos. No se puede producir. Mi hermano, mi amigo, o quizás que estás recién comenzando en el camino del cristianismo, si estás dudando si realmente el Señor está trabajando en tu corazón, si verdaderamente esta hambre está despertándose dentro de tu vida, o si esa profesión que hiciste es genuina o no, quiero decirte que si esto está ocurriendo en tu corazón, poco a poco, entonces eso es una señal que hay vida espiritual en tu vida, en tu corazón. Hay vida, porque las personas que pertenecen a este reino tienen hambre y sed de justicia. Esta es la condición de un alma hambrienta. Es la condición que antes no teníamos en el mundo. ¿O estabas preocupado por hacer la voluntad de Dios cuando estabas en el mundo? De ninguna manera. No nos interesaba lo que Dios decía en su palabra y ponerlo en práctica. Entonces esta es una condición del alma hambrienta y es una señal de que está comenzando la vida espiritual en nuestras vidas. Los muertos no tienen hambre, y perdónenme esta expresión, porque la Biblia habla de esta manera. Son los quienes han sido vivificados por el Espíritu Santo, desean la justicia de Dios y desean obedecer a Dios a través de su palabra. Por eso estamos tratando esto, acerca si hay hambre en tu corazón. Entonces, si meditamos en nosotros y pensamos, ¿será que hay hambre? ¿Será que yo deseo hacer la voluntad de Dios en mi trabajo, fuera de este lugar? ¿O simplemente estoy en este lugar viendo a ver qué es lo que el Señor puede darme? Mis hermanos, mis amigos, la falta de hambre espiritual, ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, hacer el bien, es un síntoma de enfermedad, pero la enfermedad del pecado, de nuestra alma, de que todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que no hay vida espiritual en nosotros. Y si no te acercas a Cristo, si no vienes a Él en arrepentimiento y fe y puedes contemplar su sacrificio a favor de los pecadores, entonces seguirás en el mismo estado, muerto en los delitos y pecados, sin tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios, sin tener esa hambre y esa sed de justicia. Pero eso no tiene que ser así. Hoy puede cambiar esta realidad si estás de esta manera. Si en este mismo momento, en el lugar donde te encuentras, Dios no quiere que permanezca de esta manera. Si no hay hambre por hacer la voluntad de Dios, si no hay un deseo para que la voluntad de Dios se vea en tu vida, entonces hoy puedes venir al conocimiento de su amado Hijo. Puedes acercarte a Cristo en arrepentimiento y fe y Él pondrá de seguro esa hambre por obedecerle y que su justicia se cumpla en su vida. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios está disponible para todo pecador. Porque uno puede decir, pero bueno, ¿será que el Señor me va a perdonar? ¿Será que todo lo que yo hice? No, de ninguna manera. La gracia de Dios está disponible para todo pecador. De cualquier manera como vengas, en arrepentimiento y fe, humillado delante del Rey. Es así como nos quiere Dios. Y esa hambre comenzará a despertarse dentro de tu vida. Jonathan Edwards, un puritano, dice lo siguiente con respecto a esto. Los santos, dice, nunca están satisfechos con los grados en los que ellos han llegado. Siempre tienen hambre y sed de justicia. Nunca se sacia. Es un deseo profundo en la vida de cada uno de los creyentes. Y esa es la razón por la que nos mantenemos en este lugar. Tener hambre y sed es el anhelo de vivir según la voluntad del Creador. Es despertarnos y decir, Señor, yo quiero hoy hacer tu voluntad. Quiero honrarte. Más allá de los ojos que nos puedan ver, quiero vivir para ti. Quiero caminar para ti. Quiero hacer mis negocios de la manera que a ti te agrada. Quiero honrarte, Dios. Constantemente en nuestra vida cotidiana y práctica. Es vivir de esta manera. Querer hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, esto no se puede generar. No es que vamos a tener un taller para generar el hambre y la sed para hacer la voluntad de Dios. No se puede generar. No hay trucos. No lo podemos crear.
Es Dios, solamente Dios, exclusivamente Dios, trabajando en nuestros corazones para despertar ese hambre. La cuestión importante para todos aquellos que amamos al Señor es que podamos hacernos estas preguntas. Sincera, si verdaderamente esa hambre está en vos. ¿Te levantas con ese deseo de obedecer a Dios? Y la otra pregunta es, ¿quién puede alcanzar esta justicia que se está demandando, no? ¿Quién puede tener esa hambre y ese deseo constantemente de hacer la voluntad de Dios? De vivir según los parámetros de la palabra de Dios. ¿Quién? ¿Quién puede llegar a ser perfecto como el Padre es perfecto? Porque más adelante, este mismo sermón de nuestro Señor Jesucristo habla de que esto debería llevarnos a ser perfectos. Y eso es un estándar muy alto. Pero eso se demanda de cada uno de nosotros, de aquellos que proclamamos a Cristo, de vivir de esta manera. No es algo opcional. Ahora, ¿quién puede llegar a ser perfecto como el Padre? Mis hermanos, cada intento que nosotros hacemos para parecernos más a Cristo, obedeciendo obviamente la palabra, estar hambriento por su justicia, cada intento que hacemos es que eso pueda reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, debe estar plasmado y entender que eso se puede lograr por la gracia de Dios en nuestra vida. No que seamos perfectos en su totalidad, pero sí estamos trabajando en esa perfección. Sí trabajamos en que Dios despierte ese hambre cada día por hacer su voluntad. Es la gracia de Dios que nos capacita, es la gracia de Dios que nos ayuda, es Cristo, como decía el apóstol Pablo, es Cristo en nosotros. ¿Por qué este hermano es así? ¿Por qué estas personas que van a la iglesia son distintas a las demás? Tiene algo, ¿no le pasa eso? ¿Por qué no comparten como comparten todos? Porque quieren hacer la voluntad de Dios, porque tienen hambre y sed de justicia. Lo único que nos puede ayudar en cuanto a esto es la gracia de Dios, es Cristo en nosotros. Y también quiero decirte con toda seguridad y toda probabilidad que esto solo se alcanzará a la perfección después de que nosotros hayamos muerto, de que este cuerpo pecaminoso haya sido pasado a la mejor vida y glorificado nuestros cuerpos. Pero mientras tanto, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Mientras tanto seremos transformados de gloria en gloria, poco a poco, y así podemos ver esta condición del alma de cada uno de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. La pregunta para introducirnos a nuestro segundo punto es, ¿está esta hambre y esta sed en tu corazón? Quizás me falta una hoja, se me traspapeló, pero sí pensando en esto, quizás uno pudiera decir, bueno, yo me esfuerzo cada día de poder hacer la voluntad de Dios y a veces fracaso en cuanto a esto. Y es verdad, en el intento fracasamos. Por eso decía recién que nosotros nos debemos aferrar a la gracia de Dios, al favor que Dios constantemente nos ofrece a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. El Señor pone este deseo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo necesita esto. No solamente nosotros, no solamente demostrar que pertenecemos a ese reino y que tenemos esa hambre y esa sed por hacer la voluntad de Dios, sino porque este mundo necesita más hambre y sed de justicia. Más hambre y sed de justicia, más la palabra de Dios que sea vista y proclamada en este mundo. El mundo, y esta es nuestra segunda consideración, si el mundo en la sociedad donde vivimos hubiera más cristianos sinceros que tuvieran verdaderamente hambre y sed de justicia, como nos muestra el Señor, el mal, la violencia, la iniquidad, la falta de perdón, la tolerancia, disminuirían. Y no estoy diciendo que esto se va a erradicar, no porque haya más cristianos que amen al Señor y que busquen de todo corazón hacer su voluntad en este mundo, el mal se va a terminar. No, de ninguna manera. Pero sí el cambio será notorio.
Si vos tenés más hambre y sed de justicia, la pregunta es, ¿cómo sería tu entorno? Si verdaderamente esta bienaventuranza que el Señor está mostrando acá fuera tan clara en mi vida diaria, ¿cómo sería mi entorno? ¿Cómo serías como esposo? ¿Cómo serías como esposa? ¿Cómo serías como hijo, como hija, como papá, como patrón, como empleador? Si vos tuvieras más hambre y sed de justicia, más ardientemente cada día, ¿cómo sería tu entorno? ¿Sería igual? Sin lugar a duda, no sería igual. Traería cambios a nuestro alrededor, a nuestra familia, a los que están de nuestro lado. Traería cambio, traería luz en este mundo que se encuentra sin esperanza y sin Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos habla más adelante en este sermón precisamente de esto, pero Él lo ilustra como que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Claro que sí, la sal y la luz de este mundo. El mundo necesita más cristianos que tengan hambre y sed de justicia, pero que la proclamen por medio de sus vidas, que la vivan. No que digan, bueno, yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero que eso no sea notorio en sus vidas. ¿No es así? Ustedes pueden salir a la calle y cuando hablan con los incrédulos y puedes ver la necesidad de la justicia de Dios, de lo que Dios demanda en sus vidas, no está, no se encuentra. Y ahí estamos nosotros, para traer esperanza, para traer luz en medio de la oscuridad. Dice Antonio Cruz, alguien que comparte también acerca de las bienaventuranzas, una apologeta. Él escribe mucho acerca de esto y me encanta cómo él lo expresa en este contexto acerca de tener hambre y sed de justicia. Él dice, no habría por qué temer las guerras ni los posibles conflictos nucleares entre las grandes potencias, ya que la paz sería como una fragancia exhalada por cada seguidor de Cristo que perfumaría y pacificaría absolutamente todo el planeta. Quizás pudiera sonar medio exagerado esto, ¿no? O quizás pudiera sonar medio poético lo que escribe este hombre. No sé cómo fuese, romántico, el nombre que le pudiéramos poner. Pero de esto estoy seguro, mis hermanos. Si todas las criaturas clamaran a Dios para que su voluntad se hiciera, acá en la tierra como en el cielo, empezando primeramente a aquellos que proclamamos a Cristo, aquellos que decimos que somos cristianos, primeramente con ellos. La mayoría de los problemas de nuestro entorno y las circunstancias de nuestra sociedad se resolverían satisfactoriamente, porque el Evangelio trae luz, porque la justicia de Dios trae luz, trae cambios en nuestro entorno. Y este es un asunto que no podemos pasar por alto cada creyente. No nos queda otra alternativa, hermanos, que reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanos de ese reino. No pertenecemos acá, pertenecemos al reino de los cielos. Recuerda que domingos anteriores, cuando me ha tocado compartir otras bienaventuranzas, hablábamos de que el Sermón del Monte muestra las características de las personas que pertenecen al reino de los cielos. Si querés ver cómo se comportan los ciudadanos de este reino, entonces podés leer Mateo capítulo 5, 6 y 7, y ahí te va a mostrar claramente cómo son las personas que pertenecen a ese reino, cómo se comportan, cómo viven, cuáles son sus prioridades, cuáles son las metas que ellos quieren alcanzar. Recuerden esto, mis hermanos. Bueno, algo que pudiera preguntar a alguien, dice, bueno, está bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está bien, yo quiero vivir de esta manera, yo quiero tener esta hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios, está bien. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Y es esa Biblia que tenés en tu mano. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y Dios quiere que vivas de acuerdo a ese libro. Esa es la voluntad y el hambre por vivir completamente este libro en nuestra vida y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, y esto lo digo de ánimo y de aliento, hermanos, debería tener el hábito de orar constantemente para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida y en la vida de los demás.
Primeramente en nosotros, claro que sí. Pero que se cumpla en la vida de mis hermanos, de mis hijos. Debería haber un hábito en nosotros de clamar por misericordia al Señor, de que la palabra de Dios se pueda ver en medio de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, como cartas leídas. Este mundo necesita más hambre y sed de justicia. Necesita a cristianos que verdaderamente proclamen a Cristo por medio de sus vidas. ¿Y sabes qué necesitamos vos y yo? No necesitamos hacer show, no necesitamos entretener a las personas dentro de una iglesia. No necesitamos poner un mensaje atractivo para que se sientan bien y contar chistes. No, lo que las personas necesitan es que nosotros le prediquemos el Evangelio con toda sencillez, con toda pureza, sin añadirle, sin quitarle absolutamente nada, ya que solamente el Evangelio puede erradicar el germen de la injusticia que se anida en el corazón de las personas. Solamente el Evangelio. Es lo único que debemos hacer, proclamarle de Cristo y a este crucificado. Es el único antídoto que puede erradicar la injusticia del corazón humano. Lo único. Y sin lugar a duda este mundo necesita de nosotros, hermanos. No podemos hacer la vista gorda. No podemos decir, bueno, yo trato de vivir mi vida cristiana y ya. No, eso tiene implicaciones para este mundo. Este mundo también necesita de Cristo. Necesita del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestra tercera consideración, la dicha de la bienaventuranza, la felicidad. Todos, absolutamente todos desean ser felices. No he encontrado a nadie que no quiera ser feliz. Por lo menos de mis años, alguien que haya escuchado y quiero sufrir, ¿no? De esta manera. Todo es algo que constantemente uno tiene en su corazón. Esto es un hecho. La mayoría de las personas buscan su propia felicidad. Y este es el motivo fundamental de tanto esfuerzo de humano, ¿no? Constantemente se trabaja por la felicidad personal. Pero la cruda realidad es que no todas las personas consiguen hallar la felicidad. La felicidad para muchos se torna como algo inalcanzable, algo que se escapa y que continuamente se va escondiendo detrás de las circunstancias y de las cosas difíciles que pasamos en esta vida, del dolor, de las pérdidas, y decimos, bueno, se va escondiendo, se va tapando como algo inalcanzable y no lo encontramos. Obviamente esto también está teñido por el pecado y por nuestros propios pecados. Y siempre persiguiéndolo constantemente, con esto, con aquello. Esto me hace feliz, voy a aquel lugar. Yo tenía a mi patrón, yo trabajaba en un almacén, trabajé por 9 años y ellos constantemente hablaban acerca de estos temas. Ellos eran católicos y ellos decían que encontraban la felicidad en pasear. Y cada vez que tenían franco se iban a Salta, recorrieron toda la Argentina. Y cuando se paraban en una montaña, contaban ellos que, oh, qué linda felicidad. Pero volvían a la próxima semana y estaban de la misma manera. Constantemente buscando detrás de las cosas la felicidad. Quizás otros pueden buscar la felicidad, no sé, en cualquier otra cosa. En la comida, en compartir, en no sé, muchas cosas. Pero constantemente buscando y sin embargo no hallando la verdadera felicidad. ¿Por qué esto será así? ¿Por qué tanto esfuerzo atrás de esto? Y para reflexionar, para pensar nosotros, quizás sea porque conscientemente o no hemos invertido el término de esta bienaventuranza. Quizás hemos buscado primeramente el bienaventurado antes de tener hambre y sed de justicia. Queremos ser felices en vez de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En lugar de vivir hambriento y sediento por la palabra de Dios, por la justicia, anhelamos la felicidad. Aquellos que deseaban la justicia, bueno, listo. Primero buscamos la bienaventuranza. Primero buscamos ser feliz. Y después de ser feliz puedo vivir de acuerdo como Dios me demanda. Y entendemos el versículo al revés. Por eso fracasamos en nuestro intento, una y otra vez. Mi hermano, mi amigo, si esta es tu forma de ver la vida cristiana, te digo que estás completamente equivocado.
Las Escrituras nos muestran claramente que no debemos buscar la felicidad personal, cómo yo me sienta bien, porque estamos centrados, venimos con esta idea, ¿no? Lo que a mí me gusta, lo que a mí, o sea, mis deseos, todo se centra en mí. Pero la Biblia nos da una clara advertencia. La felicidad siempre será una consecuencia inmediata de la búsqueda sincera de vivir bajo la voluntad de Dios. Es el resultado de tener esa hambre y esa sed de la justicia de Dios, no antes, la verdadera felicidad. Y quizás esto pudiera sonar algo trágico para aquellos que no conocen a Cristo, pero también hay creyentes que no entendieron en qué consiste la voluntad de Dios para su vida. No entendieron todavía qué es la voluntad de Dios para mí. Venía a la iglesia, ¿cuántos han escuchado? Venía a la iglesia para ser feliz, para que se solucionen todos tus problemas. Venía a la iglesia, ¿qué estás sin trabajo? Venía a la iglesia que vas a encontrar trabajo, vení que te van a bendecir, van a orar por vos, vení. Y aunque hay muchas cosas de estas, el Señor las suple cuando venimos al camino del Señor, pero no es el mensaje principal, no es venir a la iglesia para ser feliz. Le mentimos a la gente. Hemos inventado un evangelio distinto al que encontramos, al que proclamaba el Señor Jesucristo, completamente opuesto. Prometemos algo que Dios no está prometiendo a las personas. En este mundo no vamos a ser felices, no vamos a conseguir la felicidad por medio de las cosas que obtenemos acá. Es ese gran error, el gran causante de las frustraciones y de las desgracias de cada una de las personas. La Biblia enseña que solamente alcanzan la verdadera felicidad quienes buscan primeramente la justicia de Dios en sus propias vidas, cada día. Quienes se preocupan diligentemente en ser justo delante de Dios, en buscar hacer la voluntad de Dios, esas personas son las que van a encontrar una verdadera felicidad constante. No se van a tener que ir de vacaciones toda la semana. No van a tener que inventar cosas para sentirse feliz. Son felices porque viven bajo la voluntad de Dios, porque invierten su vida en hacer la voluntad de Dios. Es allí se trata la verdadera felicidad. La pregunta es, ¿está este deseo y esta hambre en tu corazón? Y mire la promesa que el Señor da ahí en nuestro texto. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La promesa es, porque ellos serán saciados. Y este es nuestro último punto, nuestra última consideración. La promesa es porque ellos serán saciados. Es una promesa que el Señor no dice, quizás van a ser saciados. Hay una probabilidad, sino serán saciados. Él los saciará. Busquemos ahí en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús mismo hablando allí, ¿no? Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice él. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios mismo es el quien sacia a aquellos que puso el hambre y el deseo por hacer su voluntad. No son las cosas, no es las cosas que podemos obtener en este mundo, es el pan de vida, el único que puede saciar el alma hambrienta del ser humano. Miremos allí en el Salmo 17:15, dos textos nada más. Salmo 17:15. Dice así la palabra de Dios. Dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho.
estaré completo, estaré feliz. Vamos a ser saciados completamente por Dios. Somos saciados ahora con gozo, con paz, con comunión, pero en la eternidad veremos el rostro de nuestro Salvador y allí será nuestra felicidad completa. Completa. Aquello que hemos anhelado toda nuestra vida y nos hemos esforzado de poder cumplir su voluntad, nuestro gozo será completo y nuestra felicidad será completa porque veremos cara a cara a nuestro Señor. Dios, mis hermanos, no ignora a las personas que tienen hambre y sed de justicia. ¿Saben por qué? Porque Él puso ese deseo en su corazón. Él fue el que puso ese deseo por querer obedecer este libro. Y saben que Él va a satisfacer ese deseo. Vas a sentirte satisfecho cuando te levantes cada día y quieras hacer la voluntad de Dios y mostrarle a este mundo que se puede vivir de una manera distinta. Dice Martin Lloyd-Jones, mientras más crece el cristiano, más hambre siente. Mientras más hambre tiene, más gozo haya en Cristo Jesús. Cuanto más nos acercamos en Él, cuanto más le buscamos, más gozo hallamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero, ya terminando, algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida diaria. Mis hermanos, examina tu apetito espiritual. Examina, por eso la pregunta constantemente, ¿tienes hambre y sed de justicia? ¿Cuál es tu motivación cada día cuando te levantás? ¿Buscas hacer la voluntad de Dios o buscas tu propia comodidad? Mis hermanos, mi amigo, alimenta el alma con lo correcto, con la palabra de Dios. Esta es la única la que puede despertar esa hambre en nosotros. Es a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión de la iglesia, de los santos. Evita la comida chatarra, lo superficial. Hoy hablábamos de las cosas rápidas, ¿no? Evita eso, evita las distracciones, la tibieza. Pelea, mi hermano, con el pecado constantemente. Pide a Dios más hambre constantemente. El creyente maduro clama al Señor. Señor, dame más hambre de ti, de tu justicia, de hacer tu voluntad. Vive en coherencia con ese deseo. Toma decisiones correctas que reflejen la justicia y el amor de Cristo en tu vida. Y eso es una tarea ardua que no nos deja bajar los brazos, que no tiene tregua. Es una lucha constante por cumplir la voluntad de Dios. Y en conclusión, Jesús dice que los verdaderos que mente felices no son aquellos que son autosuficientes, los que se la saben todas, los que le pueden caminar en este mundo sin la ayuda de Dios, sino más bien los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los felices. Esa hambre ardiente por vivir según la voluntad de su Creador, esa es la evidencia de una fe genuina. Si hoy estás dudando de tu fe, si hoy estás dudando si verdaderamente hiciste ese paso de fe y proclamaste a Cristo, entonces puedes sentir ese deseo y decís, no, esta es una fe genuina, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y esa promesa gloriosa que aparece en esta bienaventuranza, el Señor saciará tu alma, saciará tu alma. Nada en este mundo nos puede llenar como Cristo, nada. Y orábamos en el principio y pensaba en lo que proclamábamos, decíamos, cuántas puertas golpeamos, en cuántos lugares, en cuántas cisternas rotas hemos pasado y nada nos sació, nada. Pero cuando llegamos a Cristo fuimos saciados de su presencia. Quien tiene hambre y sed de justicia terminará lleno de Él en la eternidad. No solamente disfrutamos del Señor acá, sino que en la eternidad, cuando Dios apague nuestra lámpara, nos encontraremos delante de nuestro Creador, de nuestro Rey, y allí será nuestro gozo completo. Y el llamado final es que examines a tu corazón en este día. Nuevamente, ¿tienes hambre
¿Tienes sed por la voluntad de Dios o estás satisfecho con tu propia justicia? ¿Estás satisfecho en la forma en la que vivís? Pídele al Señor que despierte en vos ese anhelo ardiente. Pídele, porque la promesa sigue vigente, mis hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero no inviertas este rol. Primero busca a Dios, busca obedecer a Dios y como consecuencia encontrarás la bienaventuranza. El Señor bendiga tu vida. Padre, gracias. Te amo por tu palabra, Dios. Rogamos que bendigas la predicación de tu palabra. Sabemos que en nosotros, Dios, hay muchas